Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad estamos muy contentos de poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy estaremos hablando de un producto buenísimo que es el pegamento para baldosas, pisos, revestimientos, porcelanatos de Argos. Vamos a hablar acerca del producto y también de su aplicación. Nada más brevemente para aquellos que nos acompañan por primera vez el día de hoy, en Hopsa tenemos ya 76 años de estarle sirviendo a Panamá, muy orgullosos de tanto tiempo de poder estar en servicio de ustedes. Y bueno, para nosotros y para Hopsa, una de las cosas más importantes es que los trabajos de nuestros clientes y de ustedes queden bien hechos. Por eso hemos creado y tenemos ya 3 años haciendo estos webinars. Como saben, Hopsa es reconocido en el mercado por la calidad de sus materiales. Sin embargo, entendemos que también un componente importante es la instalación de los mismos. Y por eso queremos siempre ayudarlos con nuestro conocimiento o el conocimiento de nuestros socios estratégicos y proveedores para asegurar de que sus trabajos le duren el tiempo que le tengan que durar y tengan la vistosidad que ustedes esperan. Igualmente tenemos 13 tiendas a nivel nacional. Si no han pasado por alguna de ellas últimamente, les recomendamos que pasen. Hemos hecho muchas mejoras, traído productos nuevos y la verdad es que estoy seguro que se darán una grata sorpresa. Las mismas están abiertas de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y los sábados de 7:30 de la mañana a 1 de la tarde. Igualmente tenemos nuestro canal de WhatsApp que pueden ver a mano izquierda, el 6550-1921, que se ha vuelto muy popular y está abierto desde las 6 de la mañana para atenderle cualquier pregunta que tengan. Pueden cotizar por esa vía, pueden comprar totalmente por esa vía y hacemos la entrega a donde ustedes nos digan en el territorio nacional. Este seminario tendrá espacio de 60 minutos aproximadamente y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas, que es totalmente opcional, pero si tienen el tiempo para estar, les recomendamos que estén. La verdad es que salen cosas muy interesantes. Lo único que le pedimos es que escriban su pregunta en cualquier momento que ustedes deseen, puede ser durante la charla o durante la sesión de preguntas y respuestas, pero en la sección de preguntas y respuestas. Si su Zoom está en inglés, se llamará Q&A, porque en el chat se nos hace muy difícil encontrarlas después. Si pueden ver esto desde cualquier dispositivo con la pantalla más grande que tengan, pues si puede ser una computadora, una laptop, una tablet, van a poder apreciar mejor la información que tenemos para ustedes. Si solamente lo pueden ver en un celular, sí les recomendamos que lo pongan de manera horizontal. Bueno, y entrando un poquito aquí en materia, lo primero es vamos a aprender qué son los revestimientos, los diferentes tipos de revestimientos, ya sean de pisos, de paredes, y hay diferentes tipos de revestimientos también como cerámicos y porcelanatos. Así que vamos a empezar a entender esta nomenclatura de qué están hechos cada uno y cuáles son los beneficios y ventajas de cada uno. Basado en esto también es cómo escoger el pegamento adecuado. No todo pegamento sirve para todo y vamos a entrar mucho en profundidad acerca de los diferentes tipos de pegamentos para que puedan asegurar tener el que les va a hacer el trabajo que ustedes necesitan. Y luego entraremos a ver cuáles son estas buenas prácticas de instalación de estos revestimientos usando efectivamente el pegamento adecuado. Tenemos una agenda muy comprensiva, como siempre nos gusta empezar desde el comienzo de qué es un revestimiento. Hablaremos acerca de los diferentes tipos de adhesivos que hay. Vamos a ver los paso a pasos de aplicación, ventajas y propiedades también de estos pegamentos y por último la sección de preguntas y respuestas que hemos conversado. Con eso los quiero dejar en manos del experto de nuestro socio estratégico Argos, Patricio Marengo, quien nos va a estar dando esta charla el día de hoy. Patricio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias al compañero Rafael por la introducción. El día de hoy vamos a estar hablando, como bien lo dijo, sobre los morteros adhesivos o pegamentos. Parte de mi presentación es básicamente, mi nombre es Patricio Marengo, tengo más de 10 años de experiencia en el sector de la construcción, más de 6 años de experiencia en lo que es morteros industrializados y productos especiales, y actualmente me desempeño como especialista de mezclas listas o de productos en Argos, Panamá. En ese sentido, queremos iniciar con una pregunta y es, ¿qué es un revestimiento? Y es importante entender entonces que un revestimiento no es más que un material que se aplica a una superficie con el objetivo de proteger, decorar o mejorar sus propiedades estéticas o funcionales. Un revestimiento puede estar hecho de diferentes materiales, como podemos mencionar ahorita mismo, la madera o inclusive los paneles de WPS,
que asemejan la madera, puede ser también un papel decorativo o finalmente una baldosa. Pero entonces vamos a otra pregunta y que nos lleva a qué es una baldosa. Y en definición, podemos decir entonces que una baldosa es una pieza plana, generalmente cuadrada, aunque existen diferentes patrones o formas, que se utiliza para cubrir superficies como pisos y paredes. Puede estar hecho de diversos materiales como cerámica, porcelanato, vidrio, metal, entre otros, ¿no? Y puede haber de diferentes tamaños, grosores, según su uso y según la estética que se le quiera dar. Entendiendo entonces qué es una baldosa, podemos decir que las baldosas tienen diferentes materiales, como ya lo hemos mencionado. Las principales, ¿cuáles son? O las más comunes, es la cerámica, el porcelanato, con las cuales nos vamos a enfocar el día de hoy, pero también existen baldosas de piedra y de terrazo. ¿Qué es el terrazo? El terrazo no es más que lo que nosotros normalmente conocemos aquí en Panamá como mosaico, ¿ya? Y se tiene una manera diferente de instalación. Generalmente, este tipo de baldosa se utiliza para pisos y paredes. Empezamos entonces con la cerámica. ¿Qué es la cerámica? La cerámica no es más que un compuesto de diferentes materiales, entre ellas el principal son la arcilla y los minerales, que están sometidos a un proceso de alta temperatura de cocción, lo que permite que tenga su dureza y durabilidad. La baldosa de cerámica generalmente es la más común utilizada debido a su practicidad y además el tema de accesibilidad económica, ¿no? Entonces, es importante entender de que este es uno de los principales revestimientos que utilizamos aquí en Panamá. En Hopsa tenemos una amplia variedad de cerámicos y los cerámicos se clasifican de acuerdo a su uso también. Por ejemplo, tenemos cerámicos de interiores, como los que vemos en pantalla. Tenemos también lo que es cerámicos exteriores, que generalmente tienen algún patrón o algún diseño que simula madera o simula el ladrillo, etcétera. Y también tenemos lo que es cerámicos antirresbalantes que normalmente conocemos como azulejos aquí en Panamá. Los azulejos vendrían siendo una clase de cerámico y que generalmente lo utilizamos en lugares donde vamos a estar expuestos a humedad debido a que su principal característica es que tienen una superficie antirresbalante. También tenemos otro tipo de cerámicos que son, por ejemplo, los revestimientos de fachadas cerámicos y que generalmente tienen un patrón y una textura, lo que genera una visual o una estética mucho mejor o más agradable para el tema exterior. Y también tenemos lo que son revestimientos de cerámicos interiores, pero con patrones definidos que nos ayudan, por ejemplo, en los lugares como cocina, lavandería, etcétera. Todos estos tipos de cerámicos los podemos encontrar en las tiendas de Hopsa. Pero también tenemos otro tipo de revestimientos que son los revestimientos de porcelanato. ¿Qué es un revestimiento de porcelanato? Es una baldosa que está hecha con una arcilla de mayor calidad que la del cerámico. Y se fabrica y de igual manera con un proceso de cocción a alta temperatura y presión. Y esa es una de las principales diferencias que hay entre el cerámico y el porcelanato. Además de que tiene arcilla de alta calidad, también está sometido a un proceso de presión y se caracteriza debido a que el porcelanato tiene una alta densidad, durabilidad y baja porosidad. En pocas palabras, un porcelanato no absorbe agua. Y es como lo podemos ver en la imagen donde tenemos una lámina de porcelanato donde le hemos colocado agua al reverso y el agua se mantiene efecto diferente al del cerámico, donde usted le coloca agua e inmediatamente se va absorbiendo el agua, ¿no? Entonces, podemos decir, y lo vamos a explicar más adelante, de que un porcelanato tiene baja porosidad y un cerámico tiene una alta porosidad. ¿Cuáles son las principales ventajas de los revestimientos cerámicos y porcelanatos? La resistencia al agua. Debido a su proceso de fabricación, los porcelámicos y porcelanatos tienen una capa que llamamos engobe. El engobe no es más que uno de los materiales con los que se fabrica y que forma una barrera
que evita que el agua pase desde la parte inferior de la pieza hacia arriba o desde la parte superior hacia abajo. Esto es importante resaltarlo porque muchas veces algunas cerámicas de mala calidad que no tienen el engobe, digamos que reflejan el agua que se encuentra en la parte inferior del el piso. Entonces, es importante recomendar que adquieran cerámicos de alta calidad con los que venden aquí en Hobbs. Otra característica importante o las ventajas importantes de los revestimientos es que son fáciles de cortar. Generalmente se utiliza una flexible con disco de diamante o lo que llaman corte de diamante rubí, que son herramientas especializadas para los cortes de revestimiento y que generalmente nos facilitan poder cortar la pieza de acuerdo al patrón que tengamos en el piso o de acuerdo a los diferentes formas que tenga el área donde estamos instalando. Otro punto importante de las ventajas de los revestimientos es que existe una variedad de diseños y tamaños. Podemos encontrar piezas de 20 por 20 y podemos encontrar piezas, por ejemplo, de 1,22 por 2,44. Entonces tenemos una amplia gama de tamaño a escoger de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Y el diseño también es importante. Cabe destacar, y lo voy a mencionar un poco más adelante también, de que generalmente los diseños varían más que todo en los cerámicos y no tanto en los porcelanatos. También tenemos lo que es el economía, precio accesible, ¿verdad? Donde si comparamos los porcelanatos y los revestimientos, porcelanato y cerámico en cuanto a los otros revestimientos, vamos a darnos cuenta que por su durabilidad y vida útil son más económicos que los demás revestimientos. En pocas palabras, un revestimiento bien instalado de cerámico y porcelanato puede durar fácilmente 50 años, ¿verdad? Sin embargo, otros revestimientos van a haber que darle mantenimiento o renovarlos en menor tiempo. Otro punto importante y de las ventajas de los revestimientos cerámicos de porcelanato es que tiene fácil aplicación, entre comillas. Si sabemos o conocemos los procesos correctos de instalación, digamos que no necesitamos eh, una mano tan especializada como para decir que el proceso se complica al momento de la instalación. Otra de las ventajas es que es fácil de limpiar y de mantener. Como sabemos, los revestimientos cerámicos de porcelanato los podemos limpiar fácilmente con agua y cualquier detergente diseñado para la limpieza de pisos o paredes. Y esto lo que hace es que facilita el tema del mantenimiento también. Y finalmente, tenemos de que se pueden utilizar tanto en interior como en exterior. ¿Cuáles son las principales diferencias que encontramos en los revestimientos cerámicos y porcelanato? Digamos que la apariencia posterior de la pieza o la parte que va debajo de la pieza, no la parte que va de diseño, tiene una característica importante y es que en los cerámicos el 98% de los casos está compuesto de arcilla de un tono rojizo. Y esto es lo que lo diferencia del porcelanato, que generalmente tienen colores más claros, que suelen ser de colores blancos a grises, inclusive crema. Entonces, si tenemos una pieza, tenemos dos piezas y no sabemos diferenciarlo, lo primero que podemos hacer es básicamente voltear la pieza y ver su tono y podemos entonces definir si es un porcelanato y un cerámico. Otro punto, otra diferencia importante es que los cerámicos, como lo mencionaba anteriormente, tienden a ser de diferentes tamaños, pueden tener patrones, pueden tener texturas e inclusive se pueden utilizar en interior y en exterior. A diferencia del porcelanato que generalmente tienen tamaños de 60 por 60 en su mayoría, sin embargo también pueden tener variedad de tamaños y siempre tienden a tener un color liso, como lo que ven a mano derecha. Otro punto importante también del porcelanato es que el acabado es de mucho más brillo, lo que le da un toque más de elegancia y lo que permite entonces tener superficies mucho más bellas, ¿no? Al momento de la instalación.
Otra de las características o diferencias que encontramos entre un cerámico y un porcelanato es que generalmente los cerámicos, al momento de colocar una baldosa sobre una al lado de otra, podemos ver que los cerámicos tienen un pequeño bisel. ¿Y este bisel qué hace? Que al momento de colocar una pieza al lado de la otra, por más pequeña que sea la junta, es decir, si la junta es de 1,5 milímetros, finalmente cuando colocamos la lechada vamos a tener una junta de aproximadamente 3 milímetros. Digamos que eso sería lo mínimo que podemos encontrar con un cerámico. Por esta misma razón, al momento de instalar una cerámica, el tema de la lechada se hace más evidente o más visual y más marcado el tema del patrón de la instalación. A diferencia de los porcelanatos que tienen un borde recto debido a que por su características de fabricación tienen rectificados los bordes. Entonces esto permite que la junta que se va a encontrar entre pieza y pieza sea menor y al momento de tener la instalación finalmente lista, se vea como una superficie totalmente uniforme. En pocas palabras, la junta no va a ser tan visual, ¿cierto? Y vamos entonces a la encuesta número 1. Buen día, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Buen día, Patricio. Sí, vamos con nuestra encuesta número 1 del día de hoy, que dice así: la apariencia posterior de las baldosas cerámicas suele caracterizarse por un color blanco, gris, negro, rojizo. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes el día de hoy, Patricio. ¿Listo? Mientras están votando, queremos recordarles que esta capacitación está siendo grabada y se les va a enviar al finalizar el día de hoy para que puedan tener toda la información como material de apoyo, ya sea para sus proyectos o para material de apoyo, contestar una prueba de conocimiento que se les estará enviando al finalizar el día. De igual forma, Patricio, queremos invitarles el día de mañana en Hotza Transísmica. Vamos a tener un taller práctico en compañía con el equipo de Argos para que puedan ver y poner en práctica todos los conocimientos que nos está dando Patricio el día de hoy, de 9 de la mañana a 11 de la mañana en las instalaciones de Hotza Transísmica. También le vamos a estar haciendo llegar un formulario para que se inscriban en la capacitación o el taller práctico que tenemos el día de mañana. Así que para que lo anoten, saquen su agenda y nos puedan acompañar mañana sábado. Perfecto. ¿Listos? Vamos a darle un segundito más para que terminen de votar. Vamos a terminar esta votación, Patricio, y vamos a compartir los resultados. El 77% nos dicen que esa apariencia posterior es rojiza. Es totalmente correcto. Muy bien. Cuéntanos, ¿hay algunas que son blancas o grises? Porque vemos también algún porcentaje pequeño. Es correcto. Lo hacíamos la parte de las diferencias que tenemos en cuanto a las cerámicas y los porcelanatos es que los cerámicos, generalmente el 98% de los cerámicos tienen un color rojizo, color arcilla, porque es su material principal de fabricación. Sin embargo, los porcelanatos, por tener una arcilla de mayor calidad, esta tiende a cambiar de color y puede estar entre los tonos blancos y grises como se ve una vez la veamos, ¿no? La pieza como tal. Continuamos con la presentación, Patricia. Ok, perfecto. Muchas gracias por participar en la primera encuesta. Continuamos entonces con los morteros adhesivos. Quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Qué son los morteros adhesivos? Primero que todo, en Hotza contamos con una gran variedad de morteros adhesivos, dentro de los cuales tenemos el pegamento cerámica y el pegamento porcelanato de Argos. ¿Ya? Y podemos definir un mortero adhesivo como el pegamento de baldosa, es lo que conocemos normalmente como un pegamento de baldosa. ¿Y cuál es su función principal? Un mortero adhesivo o un pegamento está diseñado para proporcionar una fuerte unión entre la baldosa
y la superficie donde es aplicada, ya sea piso o pared. Pero para esto debemos tener ciertos criterios dentro de los cuales podemos mencionar que están regulados bajo las normativas internacionales. ¿Cuáles normativas son las que rigen los morteros adhesivos de Argos Panamá? Actualmente nosotros nos regimos bajo la normativa ANSI, que es una normativa norteamericana y que realmente cumple con ciertos parámetros que nos ayudan a garantizar la calidad de nuestros morteros adhesivos o de nuestros pegamentos y que los instaladores o los clientes que adquieren nuestros productos no tengan problemas al momento de la instalación o problemas futuros por desprendimiento y demás. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué controla la normativa? La normativa, como les decía, garantiza las características de calidad de un mortero adhesivo, como por ejemplo el tiempo abierto. ¿Qué es el tiempo abierto? Y en paréntesis tengo 20 minutos. La normativa nos dice que el tiempo desde que yo coloco el pegamento hasta que coloco la pieza tiene que ser 20 minutos aproximadamente. Un pegamento estándar debe durar 20 minutos y eso lo corroboramos al momento de la instalación. Si pasamos de 20 minutos para colocar una pieza, lo que nos dice o nos recomienda la normativa es que debemos retirar el pegamento, volverlo a verter en el tanque, batirlo nuevamente con el palaustre o con la herramienta de mano y nuevamente repetir el procedimiento que vamos a estar explicando más adelante. En pocas palabras, nuestros pegamentos cumplen con el tiempo abierto de 20 minutos que nos exige la norma. Sin embargo, este tiempo abierto, como les digo, los instaladores deben estar anuentes y no pasen de ello. Muchas veces sucede de que los instaladores por temas prácticos o por temas de tiempo cubren una área mayor a la que pueden instalar en 20 minutos. Y esto lo que hace es que debilita la adherencia entre la pieza y el mortero, porque ya digamos que ha comenzado a perder sus propiedades de aumentación. Entonces, en ese sentido, sí, les recomendamos que al momento de aplicar el pegamento, cubran un área que puedan instalar en 20 minutos. Por otra parte, también la normativa nos dice la resistencia a la tracción. ¿Qué es la resistencia a la tracción? Básicamente, cuán fuerte debe pegar un pegamento para cumplir con la calidad de que ellos exigen. Entonces, de acuerdo a esto, si usted ve la ficha técnica de nuestros productos, la ficha técnica se detalla en todo lo que compone nuestros morteros adhesivos, de que cuáles son sus características, qué piezas, y dentro de las cuales también existe un cuadro donde dice que la resistencia a la tracción es de tanto valor. Y con eso queremos decirle que nosotros cumplimos, sobrepasamos lo que nos dice la normativa. También nos dice el tiempo de fraguado inicial. ¿Y por qué es importante saber el tiempo de fraguado inicial? Porque esto lo que nos ayuda es si podemos rectificar o acomodar la pieza una vez instalada. Muchos instaladores les gusta que el tiempo de fraguado inicial sea rápido, porque ellos realmente instalan y garantizan de que con la instalación que ellos están haciendo ya la pieza no va a tener que moverse. Sin embargo, hay otros instaladores que sí les gusta de que el pegamento tenga un tiempo para acomodar la pieza y de acuerdo a la instalación que están realizando. Nosotros, digamos que tenemos un tiempo abierto de fraguado inicial, perdón, en medio. No es ni tan rápido ni tan demorado, lo que permite que tenga cierto tiempo para rectificación, pero, pero seca lo suficientemente rápido como para que no tengas que esperar mucho tiempo para el siguiente paso, que es el tema de la colocación de la lechada. La normativa también nos indica cuánto debe ser la cobertura mínima. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la cobertura? La cobertura, y lo vamos a estar explicando más adelante, no es más que cuánto cubre el pegamento a la pieza. Si usted instala la pieza y usted la levanta, ¿cuánto del pegamento está cubriendo la pieza? ¿O cuánto hace contacto con la pieza? Para interiores nos indica que debe ser mayor del 80%. En pocas palabras, para interior o interior debe estar rondando los 90%. Y también nos habla sobre la tixotropía. Tixotropía es un término que, digamos, aquí en Panamá no se conoce mucho, pero en pocas palabras podemos definir tixotropía como la capacidad del pegamento para soportar el peso de la pieza.
¿Qué quiero decir con esto? Que si yo estoy instalando una pieza en paredes, coloco la pieza ya con el pegamento instalado, el pegamento debe ser capaz de mantener el revestimiento sin que éste descuelgue. Aquí en Panamá, generalmente los instaladores lo que hacen es que colocan una regla de madera eh, y sobre esa regla de madera van realizando la instalación. Esta regla de madera ayuda a cargar, digamos que cada uno de los revestimientos que se van instalando. Sin embargo, un pegamento que es tixotrópico debe ser capaz de lograr esta misma instalación sin esa ayuda o sin ese apoyo, ¿no? Entonces es importante que conozcamos este concepto de tixotropía y que toma mayor relevancia para instalaciones en paredes o instalaciones donde tengamos piezas de gran tamaño, de gran formato o pesadas. Y finalmente también la normativa controla el tipo de adherencia. Y esto va ligado a que si el pegamento tiene látex o no tiene látex. Y esto va relacionado a cómo el pegamento funciona de acuerdo al tipo de pieza que estamos instalando. En ese sentido, ¿verdad? Quiero explicar entonces que existen dos tipos de adherencia. Adherencia mecánica, que es la que vemos a mano izquierda, y adherencia química, que es la que vemos a mano derecha. ¿Y cuándo utilizamos adherencia mecánica o adherencia química? Pues básicamente la adherencia mecánica se utiliza cuando tenemos piezas y una superficie de alta absorción. ¿Qué quiero decir con alta absorción? Que cuando le colocamos agua, el agua se absorbe rápidamente. Es decir, los poros de la pieza o de la superficie donde vamos a instalar están muy abiertos, lo que permite que el agua que penetre sobre su superficie absorbiéndolo. Si vemos la imagen que se encuentra a mano izquierda, vemos cómo el pegamento va introduciéndose en los poros tanto de la pieza que está de color rojizo y del piso, ¿verdad? Ambas son alta absorción. Aquí en Panamá, generalmente una superficie de alta absorción vendría siendo un repello rústico de pared o un topping. Ambos son pegamentos perdón, una superficie de alta absorción. Las cerámicas generalmente son piezas de alta absorción. En su mayoría, los revestimientos cerámicos tienen una absorción superior al 6%. Por ende, podemos recomendar un pegamento que cumpla con adherencia mecánica. Por otro lado, tenemos lo que es la adherencia química. La adherencia química, como su nombre lo dice, pega a través de químicos, que en este caso vendrían siendo látex, ¿verdad? ¿Y por qué se necesita la química en este caso? Porque se utilizan sobre piezas que no absorben agua. Si la pieza no absorbe agua, quiere decir que tiene los poros muy cerrados, y al tener los poros muy cerrados no va a permitir que ningún producto haga ese amarre mecánico como el que vemos a mano izquierda. Entonces, la adherencia química funciona como, por ejemplo, pega un tape. Usted agarra un tape, el tape viene con la goma y usted lo coloca donde quiere colocar el tape y fácilmente queda este sujeto. De esa misma manera, entonces tenemos la adherencia química, ¿verdad? Y se puede utilizar en piezas que van de mediana o baja absorción. Entonces, es importante que conozcamos estas diferencias porque de acuerdo a esto, ustedes van a definir qué pegamento van a utilizar. La adherencia mecánica, digámoslo así, viene dado entonces para piezas que son de alta absorción solamente. Entonces, en la pantalla tenemos unos ejemplos dentro de los cuales tenemos varias combinaciones y le damos qué pegamento deben utilizar. Por ejemplo, una pieza de alta absorción como una cerámica, las que son de color rojizo, más un sustrato, es decir, un piso o una pared de alta absorción, entonces ustedes pueden tomar un mortero adhesivo que cumpla la normativa 118.1 o 118.4. ¿Qué dice la normativa 118.1? Que es adherencia mecánica. La 118.4, adherencia química. El segundo ejemplo, tenemos una pieza de alta absorción y un sustrato de baja absorción. Como tenemos una pieza de alta absorción que absorbe agua, pero el piso o la pared no absorbe agua,
entonces tenemos que irnos inmediatamente con adherencia química, es decir, un mortero 118.4. Tenemos un tercer caso donde tenemos una pieza de baja absorción, una pieza que no absorbe agua y un piso o una pared que sí absorbe agua. Entonces, en este caso, necesitamos adherencia química. En pocas palabras, un mortero 118.4. Y finalmente, tenemos una condición donde ni la pieza ni el piso o pared absorbe agua y en definitiva debemos utilizar entonces un mortero 118.4, adherencia química. ¿Qué es importante recalcar en esto? ¿Y qué pudimos ver, por ejemplo, en el primer caso? Que en el primer caso teníamos piezas de alta absorción y un sustrato de alta absorción y yo pongo 118.1 o 118.4. ¿Por qué? Porque digamos que un pegamento que tiene adherencia mecánica, el de la mano izquierda, ¿verdad? Solamente pega piezas de alta absorción. En pocas palabras, piezas cerámicas. Esa es la característica de un pegamento de adherencia mecánica. Solo pega cerámicas. A diferencia de un pegamento de adherencia química que pega todo. Es decir, una adherencia química está diseñado para pegar piezas de baja o mediana absorción, pero también funciona para piezas de alta absorción. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros ponemos 118.4 en todos los casos. Entendiendo los conceptos de adherencia mecánica y adherencia química, entonces podemos presentarle lo que es nuestro pegamento cerámico. Nuestro pegamento cerámico es el del color morado y si ven debajo de cerámica dice que cumple la normativa ANSI A118.1. Nuevamente es adherencia mecánica. ¿Dónde podemos utilizarlo? Para pegar piezas de baldosa de alta absorción, cerámica o piezas de absorción superior al 6%. ¿Sobre qué? Sobre superficie de concreto, topping y mampostería tradicional, que es lo que normalmente utilizamos, el repello, y que le damos un acabado rústico o floteado, como también le llaman, ¿no? Y algunas ventajas de nuestro producto es que es fácil de utilizar, solamente hay que agregarle agua, tiene bajo porcentaje de desperdicio y tiene excelente adherencia. Como les decía, nuestro pegamento cerámico está diseñado para piezas de alta absorción. Si se dan cuenta en la imagen, se le colocó agua y automáticamente la pieza la absorbió. Entonces, nuevamente, la diferencia entre nuestro pegamento cerámica y el de porcelanato, que es el que voy a explicar a continuación, es que uno está diseñado para piezas que absorben agua, que es el pegamento cerámica, y el pegamento porcelanato no absorbe, es para piezas que no absorben agua como para las que absorben agua. Esta es la presentación de nuestro pegamento de porcelanato. Si ven debajo de porcelanato dice que cumple con la normativa ANSI 118.4. En pocas palabras, adherencia química. Y está diseñado para piezas de porcelanato, cerámica y piezas de absorción mayor a 6%, sobre concreto, topping, mampostería e inclusive piezas de fibrocemento, madera, y también permite, siguiendo un proceso de instalación sobre piezas ya instaladas, es decir, piezas sobre piezas. Tenemos una baldosa ya instalada, pero queremos remodelar nuestras casas o digamos que tengamos una remodelación y ya tenemos un piso instalado, de acuerdo, siguiendo los procedimientos adecuados, ¿verdad? Se puede colocar, utilizar el pegamento de porcelanato para pegar una pieza sobre una pieza ya instalada. Alguna de las ventajas que tiene es que contiene, disculpen la redundancia, aditivos especiales que permiten mejorar la adherencia, por lo cual tenemos una excelente adherencia, tenemos una gran trabajabilidad, un buen tiempo abierto. Se puede utilizar bajo inmersión o lugares que van a estar sumergidos, fácil de preparar, solamente hay que agregar agua y excelente durabilidad. Como les decía, nuestro pegamento de porcelanato está diseñado para piezas que no absorben agua. En la imagen que ven a la derecha, podemos ver que colocamos agua sobre el porcelanato y este no la absorbe. Por ende, en este caso,
recomendamos el pegamento de porcelanato. Es el de color verde. Ambos productos los encontramos en las tiendas de Hopsa. Y damos lugar entonces a la segunda encuesta de la mañana. Gracias, Patricio. Sí, vamos con nuestra segunda encuesta del día de hoy, que dice, una adherencia mecánica se presenta cuando, opción única, el mortero en conjunto con el polímero penetra en el poro para garantizar la adhesión, o el mortero logra penetrar en el poro garantizando la adhesión, el mortero es de baja o mediana absorción, o ninguna de las anteriores. Así está un poquito más difícil, Patricio. Digamos que tienen dos opciones que son ciertas, ¿no? En este caso. Mientras están votando, queremos recordarles que esta capacitación está siendo grabada y se les enviará al finalizar el día junto con una prueba de conocimiento que consta de 10 preguntas, de las cuales deben tener correctas 7 para tener un certificado de participación el día de hoy. Adicionalmente, los invitamos mañana en Hopsa Transísmica desde las 9 de la mañana en un taller práctico con el equipo de Argos, en donde nos van a mostrar cómo utilizar correctamente estos morteros. Vamos a darle unos segunditos más porque está difícil, están pensando. Ok, perfecto. ¿Listos? Ahora sí, Patricio, vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados. Aquí, bueno, el 58% nos dice que el mortero logra penetrar en el poro garantizando la adhesión, pero hay una duda en el primero. Cuéntanos, Patricio. Sí, realmente ambas, es decir, la primera opción y la segunda opción son ciertas. Digamos que parte de la herencia mecánica es que el pegamento puede penetrar a través de los poros de la pieza, garantizando la adherencia. Entonces, digamos que la primera nos hace mención de un polímero, que en este caso podría ser el látex, y que penetra en el poro de la pieza, es totalmente válido. Y la segunda opción dice que solamente el mortero logra penetrar el poro, garantizando la adherencia. En pocas palabras, ambas son correctas. Pero la que más afín tiene a la definición vendría siendo la segunda. Gracias, Patricio. Continuamos con la presentación. Gracias. En ese sentido, queremos entonces dar inicio a el paso a paso de la aplicación. Es importante que tengamos ciertos criterios al momento de la preparación, al momento de la instalación, e inclusive qué hacer y qué no hacer cuando estamos realizando la instalación. ¿Qué podemos ver para garantizar una correcta adherencia de nuestros revestimientos? Lo primero que tenemos que tener son las herramientas adecuadas, y las herramientas mínimas que necesitamos tener para una correcta instalación es una llaneta dentada, un palaustre generalmente debe ser de punta redonda, un nivel, un tanque de 5 galones que pueden ser mínimo dos, uno para el agua limpia y otro para el mezclado del producto, un mazo de goma y una revolvedora, ¿verdad? Y en este caso queremos enfatizar en la importancia de la llaneta. Dice que el tipo de llaneta que utilizamos sí importa. Y aquí en Panamá tenemos, digamos que una característica de los instaladores, y que generalmente ellos utilizan un solo tipo de herramienta para todo tipo de pieza. Digamos que la herramienta adecuada te garantiza el rendimiento del producto y te garantiza una correcta adhesión del producto. Y vamos a explicar por qué. Existen diferentes tipos de llanetas dentadas con diferentes formas. La más común es la llaneta dentada cuadrada. Y
de acuerdo al tamaño de estos dientes, vamos a afectar el rendimiento del pegamento o de la bolsa de pegamento. Por ejemplo, una llaneta dentada que tenga unos dientes de 10 por 10 milímetros, el rendimiento aproximado del pegamento debe ser de 4.8 a 5.3 metros cuadrados. ¿Sabe? Si utilizamos dientes más pequeños, vamos a ver que este rendimiento realmente aumenta y podemos llegar hasta los 8 metros cuadrados. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos qué herramienta utilizar? Digamos que hay un criterio muy sencillo y es que a piezas o revestimientos grandes utilizamos llanetas dentadas con dientes más grandes. Y al tener piezas más pequeñas utilizamos llanetas con dientes más pequeños. ¿Qué sucede si yo utilizo una llaneta dentada con dientes grandes sobre una pieza que es pequeña? Vamos a estar utilizando más pegamento del que la pieza necesita y por ende el rendimiento va a ser menor. Entonces muchas veces se cuestiona el rendimiento del producto cuando realmente lo que estamos utilizando es la herramienta inadecuada para el tipo de pieza que estamos trabajando. Entonces, es importante que consideremos esto. La más común, como les digo, es la de 10 por 10, es la que los instaladores generalmente utilizan para todo. Sin embargo, mi recomendación en este caso sería que mantengan dos, una de 10 por 10 cuando utilizamos piezas de 45 por 45, 60 por 60 y una pieza y un revestimiento, perdón, una herramienta dentada de 6 por 6 o 8 por 8 cuando tenemos piezas ya de 30 por 30, 20 por 30, 20 por 20 y hasta 15 por 15, ¿no? Entonces es importante que nosotros como instaladores tengamos las herramientas necesarias y correctas para garantizar nuestro trabajo. Otro punto importante al momento de la aplicación o de la instalación es que debemos preparar la superficie. La superficie generalmente debe estar nivelada, debe estar seca y limpia de cualquier contaminante que pueda comprometer la adherencia. En pocas palabras, no debe tener grasa, no debe tener aceite o cualquier tipo de pintura que afecte la adherencia del pegamento. Hay un punto importante y es que entendiendo ya cuáles son los tipos de adherencia, es decir, mecánica y química, eh, muchas veces se impermeabilizan las duchas, por ejemplo. Entonces tenemos una superficie que era de alta absorción, pero al impermeabilizarla, la sellamos y queda de baja absorción. En este caso, la recomendación sería un pegamento de adherencia química, que en todo caso, en el caso de los pegamentos de Argos, vendría siendo un pegamento de porcelanato. ¿Y por qué le digo esto? Porque le acabo de mencionar que generalmente la superficie no debe estar pintada y muchas veces la consulta es que, ok, me dicen que no los pinte, pero si los pinto con un impermeabilizante, ¿qué sucede? Bueno, en ese caso, como les digo, al impermeabilizar yo sello los poros, la pieza no absorbe, debes utilizar un pegamento de adherencia química, pegamento de porcelanato. ¿Ya? Si la superficie no está nivelada o necesita brindar una pendiente, como por ejemplo el caso de las duchas, entonces esto se debe hacer con previa antelación a la instalación de revestimiento cerámico, donde este topping debe tener por lo menos 24 horas de fraguado. Además de esto, tenemos entonces la dosificación de agua. Es importante entender de que los morteros son una combinación de cemento, arena y aditivos que le permiten tener ciertas características de resistencia y de adherencia. Entre mayor cantidad de agua le agreguemos a un mortero, menor va a ser su fuerza de adherencia, porque la vas a disminuir. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos un rango de agua que recomendamos que es de 5 a 5.5 litros de agua para ambos casos, tanto para el pegamento de cerámica como para el pegamento de porcelanato. Pero también hay una realidad y es que generalmente en proyectos casi nadie tiene un balde de medida donde van a estar midiendo la cantidad de agua. Entonces, con nosotros, ¿cómo definimos la cantidad de agua? Al momento de nosotros diseñar los pegamentos, lo que hicimos fue una ingeniería inversa y lo que hicimos fue llamar a instaladores y les dijimos que buscaran o prepararan el pegamento
con una consistencia que ellos consideran adecuada, tanto para pisos como paredes, porque varía también si es para pisos o si es para paredes. Y ellos iban echándole agua hasta lograr la consistencia que ellos buscaban. Esa agua que ellos le colocaron a ese pegamento, a esa preparación, nosotros la habíamos pesado previamente. Por ejemplo, 10 litros de agua. Cuando ellos finalizaron la preparación de, de ese pegamento, nosotros volvimos a pesar el agua y nos dimos cuenta que generalmente los instaladores utilizaban 5 litros de agua por bolsa. Y esa fue la razón o el origen de donde nosotros sacamos esta dosificación de agua. Lo que quiero llegar con esto es que si no tienen cómo medir el agua para una bolsita, simplemente busquen una consistencia que sea trabajable, que no sea ni tan seca ni tan fluida, y nosotros podemos decir que estamos cumpliendo con una dosificación de agua y el producto lo va a soportar sin tener mayor complicaciones de adherencia o de resistencia. Otro punto importante al momento de utilizar agua es que el agua debe estar limpia. Generalmente en proyectos de construcción ya más grandes, se utiliza agua muchas veces en tanques que vienen sucias y demás, y que utilizan y que son tanques reciclados, es decir, venían aditivos para otro uso y luego lo llenan de agua. Entonces, esta combinación afecta realmente el mortero, lo que puede comprometer la adherencia. Entonces, en pocas palabras, la recomendación es que siempre utilicen agua limpia de una fuente que sabemos que no está contaminada por algún otro producto. Otro punto crucial es el mezclado o la preparación. Una vez tenemos lista la superficie y la cantidad de agua a utilizar, es importante que el mortero adhesivo o el pegamento se bata a través de medios mecánicos, que puede ser un batidor o puede ser simplemente un taladro con un accesorio de batido. ¿Y por qué es importante que se haga de esta manera? Realmente cuando se prepara de manera manual, lo que tiende a hacer el ayudante o el instalador es colocar el pegamento y comenzar a batirlo con un palo. Ese palo, como si estuvieran batiendo chocolate, realmente cuando meten el palo al fondo del tanque, esto se pone muy difícil de batir y suben hasta la mitad del tanque para que sea mucho más práctico o mucho más fácil con menor esfuerzo poder preparar el producto. Aún así, ¿qué sucede? El mortero adhesivo, como tiene una consistencia cremosa, le colocan más agua para que sea más fácil de batir. Entonces, al final tenemos un producto que en el fondo está seco, como se ve en la imagen, está mal batido, y con un producto que está preparado con más agua de la que se recomienda. Entonces, muchas veces nos dicen, no, lo que pasa es que el pegamento no nos está rindiendo. ¿Y cómo lo preparas? No, lo preparo de manera manual. Cuando se ve el tanque de preparación, tenemos la mitad del tanque con producto en el fondo. Entonces, esto no sucede cuando lo preparamos de manera mecanizada, como lo vemos en la imagen, y este es la diferencia. ¿No ven que el producto se ve más homogéneo, mezclado completamente, y generalmente cuando se bate con medios mecánicos se utiliza menor cantidad de agua porque hay menor esfuerzo que necesitamos utilizar para la preparación del producto? Otro punto importante al momento de la aplicación es que ya tenemos el producto batido, tenemos la superficie lista, debemos lograr la cobertura correcta del área donde vamos a instalar. En pocas palabras, debemos colocar suficiente material en el piso o en la pared para que las estrías que se van a hacer con la llaneta mantengan unos surcos firmes y que no descuelguen. En ese sentido, debemos garantizar de que el rayado se haga haciendo líneas en una sola dirección, porque esto ayuda a que al momento de instalar el revestimiento cerámico de porcelanato colapse y nuevamente cumplamos con la cobertura adecuada. ¿Cómo se logra que una vez instalado el revestimiento colapsen estas estrías? Aquí en Panamá, el instalador tiende a poner la pieza y darle golpes con el mazo de goma. Sin embargo, las normativas nos dicen que debemos hacer un movimiento perpendicular a la pieza. Cuando yo le hablo de cobertura, es lo que vemos en la imagen que está a mano derecha,
y es que el pegamento debe cubrir como mínimo el 80% de la pieza. Si vemos en la imagen de abajo, tenemos un 100% de cobertura. Esto es en condiciones, esto sería perfecto, esto sería lo ideal. Sin embargo, la normativa nos da un rango de aceptación que es de 80%. Si vemos el GIF que está sobre la imagen, ahí nos muestra cuál es la cobertura aceptable según la normativa. Finalmente, como les decía, al momento de lograr colocar la pieza, debemos hacer presión primero con el peso para que el peso haga que las estrías colapsen, y tenemos que entonces que hacer un movimiento perpendicular, tal cual como se vio en la imagen. ¿Ya? Acá lo vemos. Colocamos la pieza, apoyamos firmemente con nuestro peso y hacemos un movimiento que debe estar rondando entre de 1 a 2 pulgadas. Y debe ser perpendicular al rayado de la pieza. En pocas palabras, si estamos rayando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, el movimiento debe ser de adelante hacia atrás, ¿verdad? Esto garantiza de que haya una cobertura óptima. ¿Para qué utilizamos el mazo de goma? El mazo de goma se utiliza básicamente cuando tenemos piezas que no están al mismo nivel, lo que normalmente llamamos piezas endientadas. Entonces ahí realmente utilizamos el mazo de goma para que la pieza que está sobre el nivel que necesitamos se asiente y mantenga una planeidad uniforme en todo el revestimiento. ¿Ya? Importante también es que cuando tenemos, por ejemplo, piezas que no son cuadradas, que son rectangulares, como las que están muy en tendencia el día de hoy, que son las de madera, el rayado debe hacerse en el mismo sentido donde tenemos el tramo más corto, como lo vemos en la imagen, ¿verdad? Tenemos un lado más corto, por ahí, en ese mismo sentido tenemos entonces que hacer el rayado en una sola dirección, lo que esto va a facilitar que el movimiento sea más fácil y que todo el aire que quede por debajo salga de manera correcta, cumpliendo con la cobertura. La normativa nos dice que cada cierta cantidad de piezas, normalmente ronda entre las 5 y 8 piezas instaladas, debemos levantar una para corroborar de que estamos cumpliendo con la cobertura indicada, que recordemos que es 80% como mínimo para pisos de interiores y el 95% para áreas húmedas de interior o exterior. ¿Cierto? Aquí vemos, por ejemplo, el video, un GIF, donde se ve el tema de la cobertura, ¿no? Siempre recordemos que es importante. ¿Qué sucede? Muchas veces cometemos el error como instaladores de colocar mayor pegamento del que podemos cubrir en 20 minutos, de lo que lo hablaba más temprano, y además de esto, no cumplimos con la cobertura indicada. Lo que hace el efecto de estas dos cosas es que tenemos un revestimiento con una adherencia muy endeble o muy débil, lo que hace que al mínimo movimiento de la estructura se presenten entonces bofeos, ¿no? Entonces dicen que el pegamento realmente no funciona o que no está haciendo su trabajo, y podemos entender entonces que es una mala práctica de la mano de obra. Entonces, como instaladores debemos garantizar de colocar, en resumen, pegamento donde podemos instalar en 20 minutos y garantizar la cobertura del 80% mínimo en interiores. Finalmente, también tenemos un efecto que se llama alabeo y que se produce realmente en el proceso de fabricación. ¿Qué es el alabeo? El alabeo no es más que las imperfecciones o curvaturas que puedan tener las piezas producto de su fabricación. Entonces, para corregir estas imperfecciones, la normativa nos dice que debemos colocar un doble encolado. Un doble encolado no es más que, además de colocar pegamento a la superficie, que puede ser piso o pared, también se le debe colocar una capa delgada a la pieza de revestimiento con la intención de corregir la imperfección o minimizar el impacto de la curvatura que tenga la pieza sobre el pegamento. Si corregimos esto, podemos entonces garantizar la cobertura. En este caso, esta es una imagen de un proyecto real en Veraguas,
donde las piezas que estaban utilizando en proyecto, primero nos llaman porque nos decían que efectivamente tenían bofos y que generalmente estos bofos se presentaban en la zona central de la pieza, no se presentaban en las esquinas. Cuando llegamos al lugar, hacemos la inspección y logramos evidenciar de que la mayoría de las piezas que estaban instalando en el lugar tenían un alabeo o una curvatura que no permitía que el pegamento en el centro de la pieza hiciera contacto. Cuando retirabas la pieza tenía aproximadamente un 40% de contacto o de cobertura, lo que obviamente hacía que tuviera aire y lo que resulta en bofo. La recomendación en ese caso fue que le colocaran el doble encolado y en la imagen que ven en pantalla es que efectivamente con el doble encolado logramos que se lograra la cobertura inclusive del 100%, que es lo ideal. Entonces, de nuevo, es importante de que si tenemos piezas que la inspeccionemos a ver si presentan alabeo para entonces tomar acciones del doble encolado al momento de la instalación. Otro punto importante, y esto es más que todo cuando realizamos trabajos en edificios, es la importancia de las juntas. ¿Qué son las juntas? Las juntas no son más que una separación que se hace entre las paredes o entre ambientes para absorber los movimientos que se pueden dar en el piso o en las paredes. El manual de instalación de recubrimiento cerámico y de vidrio de la TCNA, que es una asociación que se basa en la normativa ANSI, nos dice que debe haber juntas tanto en interiores y en exteriores y deben ser perimetrales y que dividan los ambientes. Y esto es lo que nos muestra, por ejemplo, en los ejemplos del manual, donde dice de que es importante tener juntas perimetrales, como lo que se ve en la imagen más grande o la imagen de la mano derecha. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos trabajo en apartamentos, principalmente, se le coloca un foam o un hielo seco entre la pared y el revestimiento. Pero generalmente lo que hacen los instaladores en este caso es que cortan ese foam a nivel del topping. Y eso no es correcto. Digamos que el foam debe llevarse hasta la altura del revestimiento y cortarse al momento de colocar el zócalo. ¿Qué sucede si lo coloco al nivel del topping? Los esfuerzos no se van a trasladar al topping, pero sí se van a trasladar al revestimiento, lo que provoca desprendimiento de este tipo. No sé si han escuchado muchas veces que dicen que en los apartamentos escucharon una explosión en la noche, cuando se levantaron realmente vieron que estaban todas las piezas levantadas, tipo casita, como lo ven en la imagen, y eso es a raíz de que no se hizo un control de juntas adecuado. Entonces, es importante que si nosotros conocemos un caso donde tienen este tipo de daño y van a hacer un arreglo o van a reparar este daño, garanticen de que tengan la junta, porque si reparan este tipo de daño y no le colocan las juntas, es cuestión de tiempo de que vuelva a suceder. Entonces, esa es una de las razones por las cuales aquí en Panamá, más que todo en edificios, es recomendable las juntas perimetrales y las juntas que separen ambientes. ¿Dónde podemos colocar las juntas que separen ambientes? Sobre los lugares donde están las puertas. Ya dividimos el pasillo de la habitación 1, el pasillo de la sala, el pasillo de la cocina y así sucesivamente. Finalmente, una vez instalado el revestimiento de cerámico o de porcelanato, debemos lograr que se limpie el pegamento para que no quede adherido y no dañe la estética del piso o de la pared, y se deben limpiar generalmente con productos especializados para retiro de pegamento, inclusive de lechado. ¿Ya? También vamos a hablar ahora de los errores más comunes de la instalación. ¿Ya? El error más común que vemos en las instalaciones aquí en Panamá es que el rayado no se hace en una sola dirección, se hace en forma circular o de abanico. Si se hace de esta manera, y como lo vemos en la imagen de abajo donde tenemos un vidrio, esto hace que no se cumpla con la cobertura y hayan bolsas de aire que al final con los cambios de temperatura, este aire va a expandirse, a contraerse y finalmente o repercute en lo que llamamos bofeo, ¿no? Entonces es importante que el rayado siempre se haga en una sola
dirección. Cuando se hace en una sola dirección y nosotros cumplimos la cobertura, los revestimientos cerámicos tienen una alta resistencia al golpe. Es decir, que es muy difícil que se vayan a rajar. Otro error muy común y que generalmente se hace más en paredes es la aplicación de pegamento por puntos, ¿verdad? Que es lo que vemos en pantalla. Esto lo hacen más que todo en paredes porque agiliza el proceso, es más rápido, sin embargo, no tenemos la cobertura mínima que es del 80% y generalmente cuando hacemos esta instalación, todas las piezas se escuchan bofas. Entonces es importante de que a pesar de que sea más rápido, no lo hagamos de esta manera. Y damos entonces cabida a la encuesta número 3 de la mañana de hoy. Gracias, Patricia. Así es, vamos con nuestra encuesta número 3 del día de hoy, que dice así. La aplicación del pegamento para baldosa sobre la superficie, piso, se debe realizar con movimientos circulares, movimientos rectos y en una sola dirección, puntos en esquina, centro y bordes, o no importa la dirección en que se aplique el pegamento. Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes. Mientras están votando, queremos recordarles que el día de mañana en Hopsa Transísmica, desde las 9 de la mañana, vamos a tener un taller con el equipo de Argos, en donde vamos a poner en práctica justamente la aplicación del pegamento. Y bueno, esto es uno de los puntos más importantes, ¿no? Cómo se instala ese pegamento en la baldosa. Vamos a darle unos segunditos más para que terminen de votar. ¿Listos? Vamos a darle finalizada la votación y compartir los resultados, Patricio. Nos están prestando muchísima atención. Movimientos Excelente. rectos y en una sola dirección. Excelente. Esa es la respuesta correcta. Realmente, como decía, hacer el rayado en movimientos rectos o en una sola dirección permite que al momento de generar la presión, el apoyo de la pieza, el aire pueda salir libremente, evitando de que hayan esa acumulación de aire por debajo. Esto hace entonces de que tengamos la cobertura adecuada para garantizar nuestra adherencia. Seguimos entonces con la última parte de esta capacitación, donde, como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Si hacemos un rayado en una sola dirección, a pesar de que el revestimiento reciba fuertes golpes o cargas puntuales, este se va a mantener íntegro. Cuando hacemos un rayado circular, los espacios de aire que quedan por debajo de la pieza hacen que, además de que la pieza suene bofa, permita de que al momento de un impacto o un punto de carga, estas se rayen, ¿no? Y la última instalación, que es por puntos, sucede lo mismo. Vamos a tener piezas bofas y piezas que no van a tener resistencia a alguna carga o algún punto de carga, ¿no? Entonces, es importante siempre garantizar de que el pegamento se haga en una sola dirección. Bueno, como les había mencionado también, la importancia de las juntas perimetrales, ya que pueden ocasionar desprendimientos principalmente en las zonas de los edificios. Y algo importante también es el almacenamiento de nuestros pegamentos. Como sabemos, nuestros pegamentos, parte de sus ingredientes es el cemento, y el cemento al momento de estar en contacto con la humedad se hidrata, lo que hace que el producto se ponga duro. Nosotros contrarrestamos esto teniendo 3 capas de empaque, dentro de las cuales uno es de plástico, lo que evita de que la humedad penetre
dentro del producto, alargando la vida útil de este en el almacenamiento. Sin embargo, también hay que tener ciertos criterios de almacenamiento, como por ejemplo almacenar bajo techo y sobre estivas o pallets, alejarlo de las paredes porque las paredes también acumulan mucha humedad, evitar que haya goteras, almacenar en lugares donde haya buena ventilación y tener siempre un proceso de salida, es decir, el primer producto que entra es el primero que sale para ir teniendo una rotación del producto a medida que va llegando a los proyectos en caso de ser un proyecto de mayor envergadura, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de los pegamentos Argos? Tenemos una alta adherencia que está garantizada porque cumplimos y excedemos la normativa ANSI, ¿verdad? Además de los ingredientes de calidad que ofrecemos en nuestros productos. Tenemos un excelente tiempo abierto, como le decía, superamos los 20 minutos, lo que excedemos la norma. Tiene excelente rendimiento y un precio más accesible. Y esto de ser un precio más accesible tiene una razón de ser, y es que finalmente este es un producto nacional. En pocas palabras, los pegamentos de Argos se fabrican aquí en Panamá, en San Juan, en la planta de Argos, Panamá, lo que permite que tengamos un precio más competitivo debido a que no tenemos precio de introducción, ni de exportación, ni de aduanas. Es decir, básicamente el único precio de logística que le incluimos al precio final del producto es del transporte que va de la planta hacia las tiendas Hopsa, lo que hace que sea muy competitivo. A pesar de tener un precio más asequible, como les decía nuevamente, cumplimos con la norma internacional, lo que garantiza la calidad del mismo. Otra de las ventajas es que es muy fácil de preparar, tiene una consistencia muy cremosa y trabajable. Importante resaltar es que a principios de este año hicimos una mejora en la formulación, lo que tenemos, en pocas palabras, una fórmula mejorada, lo que permite que tenga una mejor trabajabilidad, una mejor consistencia y un mejor cubrimiento. Y bueno, finalmente, como les decía, esta es de fabricación nacional, y el pegamento cerámica y de porcelanato lo tenemos en disponibilidad de inventario en todas nuestras tiendas de Hopsa. Realmente el tema de rendimiento de Argos, ya lo habíamos hablado, y finalmente el top 5 de aprendizaje, donde los cuales podemos resumir que las baldosas cerámicas son piezas fáciles de cortar, presentes en diferentes tamaños y que pueden ser instaladas tanto en interiores como en exteriores. También podemos decir que siempre se debe utilizar el agua recomendada por la bolsa o hasta lograr una consistencia requerida. La cantidad de agua puede variar de acuerdo al uso, de acuerdo si se va a instalar en piso o en paredes. Utilizar siempre el tamaño de la llaneta según el tamaño de la pieza. Es decir, para piezas grandes se utiliza llanetas con surcos grandes y para piezas pequeñas, llanetas con surcos pequeños. Durante la aplicación, recuerda siempre aplicar el pegamento con surcos bien definidos y en una sola dirección, con la intención de asegurar mayor cobertura en la superficie y la baldosa. Y verificar que cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de piezas instaladas, que la cobertura del pegamento sea mayor al 80% para interiores y mayor del 95% en exteriores. Y bueno, damos por finalizada la capacitación del día de hoy en cuanto a los pegamentos de Argos. Gracias, Patricio. Antes de empezar con nuestra sección de preguntas y respuestas, por favor, recordarles todo lo que han escrito en el chat, si lo pueden pasar a la sección de preguntas y respuestas para que Patricio nos pueda ayudar con ya sus dudas, sus comentarios con relación a los productos o sus instalaciones. Esta capacitación está siendo grabada. Se les enviará al final del día el link de YouTube en donde pueden ver esta capacitación y adicional un link en donde pueden ver una prueba de conocimiento que consta de 10 preguntas, de las cuales deben tener correctas 7 para tener un certificado de participación por esta capacitación. De igual forma, le queremos recordar que mañana tendremos un taller práctico en Honsa Transísmica desde las 9 de la mañana con el equipo de Argos, en donde nos van a mostrar
como la preparación correcta del mortero y la aplicación en diferentes tipos de cerámica o baldosas. Así que, sin más, vamos a empezar, Patricio, nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, todas las dudas que nos han escrito en la sección de chat, en la sección de preguntas y respuestas. Perfecto. Así que empezamos, Patricio. El señor Jorge de León quiere saber si él puede usar este producto en granitos. Realmente los granitos son piezas de baja absorción. En todo caso, si pudiese utilizar el granito, tendría que ser el de porcelanato, que cumple con la adherencia mecánica y que le va a garantizar la adherencia de dicho granito, ¿no? Que generalmente los granitos se utilizan para muebles de cocina y perfectamente lo puedo utilizar sin ningún problema para esta función. Gracias, Patricio. Nos pregunta el señor Marcos. Hace unos meses, él consultó sobre el pegamento cerámico de Argos y le expresaron que no lo recomendaban para instalar en edificios. ¿Hay alguna limitación en esto? Realmente la recomendación, digamos que los pegamentos de Argos cumplen con el tema de la adherencia. En tema de edificio, lo que debemos garantizar es que se cumplan los procedimientos adecuados de instalación. Digamos que en los edificios, el topping, es la capa niveladora del piso, generalmente debe estar sobre una carpeta plástica para que se cumpla con lo que llamamos normalmente topping flotante. Y este plástico lo que hace es absorber parte del movimiento del edificio. Otro punto importante que debemos considerar previo a la instalación es lo que yo mencionaba de las juntas perimetrales y las intermedias. En pocas palabras, debemos garantizar de que tengamos la carpeta plástica, las juntas perimetrales y las juntas intermedias previo a la instalación. Si cumplimos esto y lo hacemos de manera adecuada, los pegamentos de Argos perfectamente pueden ser utilizados en edificios. Gracias. Nos pregunta la señora Maudi. ¿Se coloca pegamento en el piso y en la baldosa? ¿Solo en el piso? Si le podemos confirmar eso, por favor. Normalmente la instalación, en la instalación, el pegamento se coloca sobre el piso. Sin embargo, como les mencionaba, existen piezas que tienen imperfecciones producto de su fabricación. No son totalmente planas, tienen una curvatura. Esta curvatura puede ser en la zona del centro de la pieza o en los extremos, de acuerdo a qué tipo de alabeo, que es el efecto que se llama este error, ¿verdad? Si es mucho, se recomienda entonces que además del piso se le coloque la pieza. Si nosotros vemos que nuestra pieza tiene una planeidad bastante aceptable, no tiene muchas imperfecciones, entonces solamente se le aplica pegamento a la pieza, al piso, perdón. Pegamento a la pieza se le aplica solamente si tenemos piezas con imperfecciones muy notables o muy representativas, pues, al momento de la instalación. Patricio, nos consulta el señor Brian. Entonces también hay que separar el pegamento de las paredes generando una junta de contracción. Sí, realmente eso es lo que se recomienda. No se hace, no es una junta de contracción, es una junta de movimiento. Las juntas de contracción son productos de otros efectos que no es el caso. Sin embargo, cuando nosotros separamos el topping y el pegamento de las paredes, estamos disminuyendo el efecto que puede generar el movimiento de la estructura, precisamente las paredes, sobre el pegamento. Si yo tengo un piso que está sometido al esfuerzo del movimiento del edificio y tengo confinado un revestimiento, el revestimiento no puede ir ni a los laterales ni hacia abajo. La única salida va a ser hacia arriba y eso es lo que nos ocasiona estos desprendimientos tipo casita. Para eliminar este tipo de esfuerzo, lo que se le coloca es un foam y el foam debe separar tanto el topping como el pegamento, no solamente el topping. Y eso es uno de los errores más comunes que se dan al momento de la instalación de revestimiento en edificios. Digamos que le colocan el foam, pero solamente al topping y no debe ser solamente al topping. Debe ser hasta nivel del revestimiento. ¿Cuándo se corta el foam? Cuando vamos a colocar los zócalos. Ese es el momento correcto o el indicativo de que ya podemos quitar el foam. Gracias, Patricio.
Nos pregunta el señor José. Él quiere saber si para reemplazar unos mosaicos antiguos, para colocar baldosas, el pegamento adhiere bien la baldosa al mosaico o tiene que remover el mosaico anterior. Bueno, realmente existe un procedimiento al momento de instalación de baldosas sobre un revestimiento ya instalado. Lo primero que debe hacer es, al piso que está instalado, el viejo, debe quitarle todo el esmalte. El esmalte es todo el brillo para que éste logre abrirle los poros al piso ya instalado. Una vez que se le quite todo el esmalte a través de un proceso de devastado, entonces se procede a limpiar exhaustivamente todo el polvo que haya incurrido producto de este desbaste. Y teniendo ya una superficie limpia y devastada, entonces podemos utilizar el pegamento de porcelanato para instalar cualquier revestimiento sobre el piso, ¿no? Pero es importante de que se cumplan estos criterios que le digo, que se quite todo el polvo que se dio producto del devastado y que se haga el devastado previamente. Si no se hace de esta manera, probablemente pueda ocasionar problemas futuros, ¿no? Así que es un procedimiento delicado y que es recomendable de que lo haga mano de obra calificada. Gracias. Y una pregunta del señor Jorge. ¿Y se puede usar para pisos pulidos? Realmente, como les digo, en pisos pulidos debería devastarse para quitarle el pulido y dejar una porosidad abierta. Si está pulido, no es recomendable la instalación. Gracias. Nos preguntan ahora con un piso rústico. Nos dicen que en la mañana amanece con mucha humedad. ¿Esto es normal o se puede trabajar las baldosas sin problemas? En un piso rústico donde tiene humedad, generalmente lo que es indicativo es que el suelo está transmitiendo el agua hacia la superficie. Generalmente, la recomendación es que se cure esto antes de colocar cualquier revestimiento sobre ese piso, porque probablemente al momento de que haya mucha calor, esta humedad se va a evaporar, el vapor lo que va a generar es una presión hacia arriba y va a comenzar a desprender los revestimientos. Entonces, en todo caso, la recomendación sería impermeabilizar este piso o curar previamente de la humedad del piso, no antes de la instalación. Gracias, Patricio. Nos consultan, ¿las juntas también se dejan en casas o segundos pisos o solo edificios? Si es así, ¿y cómo, si estas se dejan tanto en cerámica como porcelanato? Sí, realmente en edificios se debe dejar para cualquier tipo de revestimiento, porque el efecto que tienen los edificios se produce a raíz del movimiento de toda la estructura. En casas se recomienda debido cuando es cerámico, y esto es debido a que el cerámico, por ser hecho de arcilla, tiene la propiedad de absorber agua, como ya los mencionamos en la capacitación, y al absorber agua, lo que tiende a hacer la pieza es expandirse, es decir, aumentar su tamaño. Este tamaño es milimétrico, obviamente, es imperceptible, digamos que a simple vista. Sin embargo, si sumamos este incremento de tamaño en cada una de las piezas, lo que va a hacer es un efecto de expansión en todo el piso, lo que puede provocar que si no tenemos una división entre la pared y el revestimiento, que absorba esta expansión y esta contracción producto de la temperatura, se levanta. Entonces, en pocas palabras, para edificios se debe hacer para cualquier tipo de revestimiento. Las juntas perimetrales en casa se debe hacer cuando tenemos revestimientos de alta absorción, en pocas palabras, cerámicos. Esa es la recomendación ideal, por decirlo de esa manera. Gracias, Patricio. ¿No puedes recordar, nos pregunta la señora Bonilla, mínimos de juntas de las piezas de cerámica y porcelanato? El mínimo de la junta, es decir, hay un punto Ajá. importante y es que cuando nosotros estamos colocando pieza, siempre se debe dejar un espacio o una junta, que es donde va rellena la lechada. Muchos instaladores tienden a hacer lo que coloquialmente se le llama colocar piezas al hueso. Colocar piezas al hueso es que la colocan una al lado de otra sin dejar espacio. Esto, cuando es en cerámica,
se ve, es un error porque, como les mencionaba, la cerámica al absorber agua va a tender a expandirse. Y si no tiene un espacio que absorba estos movimientos o esta expansión, van a tender a levantarse. ¿Cuál es la separación mínima que yo recomiendo para revestimiento? Es 1.5 milímetros. Hay separadores con esta distancia, simplemente compra separadores de 1.5 milímetros y va a tener espacio suficiente para este tema de movimientos y colocar la lechada. En cuanto a las juntas que van perimetrales, aproximadamente debe ser de 1,5 cm. En pocas palabras, lo que tenga el espesor de un cielo raso. Eso es lo que se recomienda. Gracias. Patricio, nos consultan. Para colocar las piezas de recubrimiento, ¿siempre hay que humedecerlas para colocarlas o eso ya no se estila? Esa es una muy buena pregunta, y es que las piezas de cerámica, las piezas que absorben mucha agua, se recomienda que se humedezcan previo a la instalación, y eso tiene una razón. Si colocamos piezas de cerámica que absorben mucha agua secas, cuando hace contacto con el pegamento, lo que tiende a hacer la pieza es absorberle el agua del pegamento y lo deshidrata rápidamente. Al deshidratarlo rápidamente, lo que queda es una combinación solamente de arena y cemento, lo que provoca que la adherencia que se genera de esto es muy endeble, muy débil. Entonces, al poco tiempo vamos a tener piezas bofas o piezas que se estén desprendiendo. Entonces, para mitigar esto, lo que hacemos es humedecer las piezas cerámicas previo a la instalación para que la pieza ya venga con su agua propia, por decirlo de esa manera, y no le robe el agua al pegamento. Entonces, sí es recomendable las piezas de alta absorción cerámica que se humedezcan previo a la instalación. Gracias. Nos pregunta el señor Reinaldo sobre las lechadas. ¿Las lechadas deben tener o no contar con algún químico especial que afecte los aditivos de Argos? Generalmente las lechadas es otro mortero que está diseñado para relleno de juntas o relleno de espacios entre piezas. Entonces, no, definitivamente la lechada no tiene ningún aditivo que afecten el pegamento. Lo que podemos hacer es colocarle un sellador a la lechada, lo que evita de que la lechada absorba agua y se nos llene de moho. Eso sí se puede hacer, pero que un aditivo que tenga la lechada es muy difícil que afecte el pegamento como tal. Gracias. Nos pregunta el señor Taylor. Él tiene una superficie de gypsum de pared. ¿Él puede utilizar estos morteros? Sí, digamos que las paredes de gypsum se pueden revestir y con los pegamentos de algo fácilmente, de acuerdo al tipo de pieza que vayas a utilizar, lo puede hacer. Sin embargo, hay que tener en consideración algo, ¿verdad? Cuando se instala revestimiento sobre gypsum, debemos colocarle un sellador previo a la lámina de gypsum, porque la lámina de gypsum es básicamente una lámina sándwich donde tenemos cartón, yeso y cartón. Y si el cartón se humedece con el pegamento, directamente lo que va a tender es a podrirse, a debilitarse, e inclusive se puede venir entonces el revestimiento con todo y cartón, lo que puede ser peligroso también. Entonces, para evitar que esta humedad llegue directamente hacia la lámina, le recomendamos que aplique un sellador entre la lámina y el pegamento. Gracias. Patricio, nos pregunta el señor Campos, ¿se puede pegar el pegamento con cerámica sobre un área pintada de varias capas, pero la han rayado con una flexible en la pared? Sí, realmente este es un procedimiento que los instaladores hacen normalmente. Digamos, tenemos una remodelación, ya es una estructura que está hecha, está pintada, y ¿qué podemos hacer? Los instaladores lo que hacen es que rayan la pared para crear como ese anclaje mecánico donde el pegamento pueda agarrarse, ¿no? Sobre una superficie que es muy lisa. Y digamos que esto es válido también, este procedimiento es válido. Sin embargo, la recomendación ideal sería que primero garanticemos de que esa pintura está bien adherida. Segundo, si no queremos rayar, lo que podemos hacer es aplicarle un sellador para evitar que amarre o para evitar que todo el polvo que se encuentra sobre la superficie quede expuesto. Lo que hace el sellador es que te amarra todo ese polvo
y mantiene una superficie fija. Y entonces, una vez teniendo la superficie ya sellada y limpia, lo puedes aplicar el pegamento de porcelanato, que es el que tiene adherencia química. Ya como la superficie la acabas de sellar, no te va a absorber agua, obviamente, entonces puedes utilizar un pegamento de porcelanato sin ningún problema para aplicar el revestimiento. Si la rayas, también te va a funcionar. Simplemente garantiza de que cuando rayas con la flexible, todo ese polvo que tienes producto del rayado no te quede en la pared. Tienes que tener una limpieza bastante profunda para que entonces ese polvo no te comprometa la adherencia. Gracias, Patricio. La señora Luisa nos pregunta, en el caso de instalar baldosas encima de unas que ya están puestas, ¿se debe poner algún producto primero sin tener la necesidad de retirar las que están puestas? Sí, ¿O existe algún pegamento especial? ¿O cuál pegamento puede utilizar en ese caso? sí, existen diferentes maneras de hacerlo. Digamos que la normal vendría siendo, como lo explicaba unos minutos atrás, es devastar toda la superficie, es decir, quitarle todo el esmalte o todo el brillo a la pieza vieja a la que van a cubrir, ¿ya? Luego de que devaste, le quita todo el brillo, limpieza profunda para quitar todo el polvo y luego utilizar entonces un pegamento de porcelanato, la adherencia química, con el revestimiento que va a instalar nuevo. Existen también en el mercado productos que permiten ahorrarse ese procedimiento de desbaste y en todo caso, si logran conseguir ese producto, la recomendación sería utilizar el pegamento de porcelanato, que es de adherencia química. Gracias. Patricio, nos pregunta el señor Efraín. Él no es instalador, sino que tiene sus propias necesidades y pone sus azulejos, pero tiene un problema con la cerámica que se despega después de un tiempo en pisos a la intemperie. Sobre todo cuando pasa el carro, la rompe, ha tenido que reparar tramos grandes. ¿Esto se debe a la calidad del pegamento en sí o no sé si le podemos recomendar algo al señor Efraín? Sí, realmente al momento de hacer instalaciones y más en exteriores, recuerden que lo que le comentaba durante la capacitación es que la cobertura de la pieza debe ser un 95%. Es decir, si yo instalo la pieza y la levanto, la pieza debe estar casi en su totalidad embarrada de pegamento, ¿ya? Si logramos esto, vamos a garantizar de que no haya espacios vacíos y si ven en la imagen, no sé si la ven aquí, ¿verdad? A pesar de que si lo hace y hace rayado en una sola dirección, a pesar de que coloque el carro, como no tiene espacios vacíos, la pieza la va a soportar. Si hace rayado en varias direcciones, no hace el movimiento perpendicular a la pieza y con eso tampoco garantiza una cobertura correcta, siempre se le va a estar quebrando las piezas al momento de meter el carro. Entonces la recomendación al señor para el estacionamiento es que garantice que la cobertura o que la pieza esté totalmente sucia. ¿Cómo hace esto? Instala 5 y levanta para verificarlo. 2, rayar en una sola dirección. Y 3, ejercer presión sobre la pieza para que el pegamento colapse y el aire salga. Y si tiene que nivelar, entonces le puede golpear con el mazo de goma. Esa sería la recomendación. Gracias. Patricio, ¿no puedes recordar nuevamente el rendimiento de la bolsa del pegamento Argos por el metraje? El rendimiento varía de acuerdo al tipo de herramienta y el tipo de pieza que estés utilizando. Sin embargo, podemos decir que en promedio, el rendimiento de la bolsa puede estar de 4 a 4.5 metros cuadrados. Gracias. Nos pregunta la señora Jennifer, para cambiar una pieza que se está despegando, ya sea en el piso, en el zócalo, ¿cómo sería el procedimiento? Realmente se retira la pieza que se está desprendiendo. Muchas veces las piezas salen limpias. Si la pieza sale limpia, la puede reutilizar. Tiene que retirar todo el material que está sobre el lugar de la reparación, es decir, quitar todo el pegamento viejo, todo el polvo. Prepara el pegamento con la cantidad que necesite, de acuerdo si es 1, 5 o 6 piezas, lo prepara. Sigue la recomendación de rayar en una sola dirección
generalmente, como ya tiene piezas ya instaladas, ya estas tienen una separación entre ellas. Ahí tendría que verificar de cuántos de los separadores que cumplen con esa separación de lechada e instala la pieza. Y deja secar, limpia y nuevamente coloca la lechada. Gracias. Patricio, hace un momento nos hablaste de humedecer la cerámica, solo la cerámica, el porcelanato no, ¿cierto? Tenemos Es varias consultas correcto, con es relación al tema. correcto. Lo que pasa es que digamos que solamente es la cerámica porque la cerámica es la que absorbe agua. Un porcelanato al no absorber agua, si la humedeces no tiene efecto sobre ella. Entonces, la recomendación sí, efectivamente es solamente humedecer las cerámicas. Gracias. Nos consultan sobre otras superficies, por ejemplo, el Plaisen. ¿Se adhiere bien al Plaisen? Sí, ¿Cómo pero sería el procedimiento? realmente el procedimiento sobre el pricing no varía de un procedimiento de instalación normal. Lo que te va a definir a ti qué, qué pegamento utilizar es el revestimiento que vas a utilizar. Es decir, si vas por un porcelanato, tendrías ya que utilizar el pegamento de porcelanato, y si vas a utilizar una cerámica o una pieza de alta absorción, entonces utilizas el pegamento de cerámica. Sin embargo, por lo demás, el procedimiento en cuanto a instalación es el mismo. Gracias. Patricio, ¿nos recuerda, por favor, la bolsa de pegamento, cuánto puede durar abierta si no la han usado en su totalidad? Ok, es importante lo que acabas de decir, y es que cuando yo hablaba de tiempo abierto, es el tiempo que yo tengo desde que yo coloco el pegamento sobre la superficie, ya sea piso o pared, hasta que instalo la pieza. Ese tiempo es 20 minutos. Si usted tiene producto en la bolsa seco sin preparar, debe garantizar de que no le entre humedad. Entonces debe por lo menos sellarlo bien y guardarlo inclusive en una bolsa plástica para protegerlo de la humedad. Si lo tiene ya en estas condiciones, le puede durar aproximadamente 3 meses, porque ya es un empaque abierto. Entonces, sí, ya está, quedó expuesto a la humedad, etcétera, ¿no? Entonces, si lo sella, como le digo, bien con tape y luego lo mete en una bolsa plástica, le puede durar hasta 3 meses. Gracias. Nos pregunta el señor Rodríguez, ¿la lechada se puede aplicar líquida o espesa? ¿Cómo es la mejor? El tema de la lechada es buena pregunta. Es que debemos tener una consistencia fluida, pero no tan líquida, no es que sea como agua, pero tampoco tan espesa. Ya tenemos que buscar una consistencia más que todo cremosa, ¿verdad? Y la recomendación al momento de aplicar la lechada es que siempre se prepare con la misma cantidad de agua. En pocas palabras, tenemos que tener alguna unidad de medida de referencia. Por ejemplo, pueden utilizar un vasito plástico y preparan la lechada, y si saben que echaron 3 vasitos de agua para preparar con la consistencia adecuada, entonces cada vez que vayan a preparar la misma cantidad de producto, tiene que ser con 3 vasitos de agua. ¿Por qué? Porque la lechada, de acuerdo a la cantidad de agua que le coloque, puede variar su tonalidad. Entonces, muchas veces vemos lechadas de que se ve como un tono más oscuro y después se va esclareciendo, después se oscurece nuevamente. Eso es porque al momento de la preparación variaron la dosificación de agua. Entonces, nuevamente, cuando vas a aplicar la lechada, tiene que tener una consistencia cremosa, es decir, ni tan líquida ni tan dura, y debes siempre prepararla con la misma cantidad de agua. La referencia que utilices ya es bajo tu criterio. Puedes utilizar un vasito, puedes utilizar una tacita, lo que sea más fácil para ti o lo que tengas a mano, pero siempre utilizando la misma cantidad de agua para que el tono sea uniforme al momento de la aplicación. Gracias. Nos pregunta la señora Maudi, para azulejos de baño, ¿cómo debe ser ese rayado? El rayado en paredes de baño siempre tiene que ser en una sola dirección, sea en piso o en pared. Lo que debe garantizar en el baño es que la superficie esté limpia, que no tenga humedad, es decir, que no tenga filtraciones en el baño, y que se aplique la cantidad de pegamento que se pueda instalar en 20 minutos. Gracias. El señor Samaniego nos pregunta, ¿en las paredes también hay que dejar juntas en las esquinas? Esa es la recomendación, pero digamos que aquí en Panamá tenemos la bendición de que no tenemos movimientos sísmicos tan considerables como en otros países. Entonces,
digamos que no se recomienda, no es que no se recomienda, sino que no es tan común esta práctica aquí en Panamá. Pero lo ideal es que sí lo lleven, ¿no? Aquí en Panamá, como le digo nuevamente, como no tenemos tanto movimiento sísmico, realmente no se ve tan afectado los revestimientos de paredes, pero en todo caso, si tiene la oportunidad de colocar juntas en las paredes, sería lo correcto. Gracias, Patricio. El señor Quintero pregunta, ¿para qué se usan las uñas que se ponen sobre las piezas si ese producto no deja que la humedad traspase las paredes de los baños? Las, las cuñas que generalmente se utilizan son niveladores. Lo que estas cuñas, si no me equivoco y no estaré enfocado en otro producto, las cuñas generalmente que se utilizan es para nivelar piso. Lo que te hace esas cuñas es que hace que las piezas entre una y otra tengan el mismo nivel. No vas a tener piezas endientadas como llamamos normalmente en la construcción, ¿no? Vas a tener piezas que van a estar todas parejitas. Y al momento de colocar la lechada te va a quedar una planidad uniforme, vas a tener un piso que no va a tener diferencias de niveles entre pieza y pieza, ¿no? Para eso es lo que se utilizan las cuñas. Gracias, Patricio. La señora Joana nos consulta, ¿en el baño se pega primero piso o pared? Bueno, eso depende de la manera que estén construyendo, ¿no? Realmente, generalmente se empieza por el piso y luego por las paredes. Esa sería como la secuencia constructiva. Sin embargo, depende de la situación. Muchas veces algunos pisos no tienen revestimiento y quieren poner el revestimiento primero a las paredes, no hay ningún problema. Luego se ajusta con el piso. Pero el proceso lógico es primero pisos y luego paredes. Gracias. El señor Evaristo nos consulta, ¿por qué se limpian las baldosas cada vez que se van poniendo alrededor de cada baldosa puesta? Sí, realmente se tiene que limpiar inmediatamente porque como los morteros adhesivos o los pegamentos vienen aditivados, si usted deja que eso se seque sobre la baldosa o la cerámica o el porcelanato que usted está instalando, al momento de limpieza, cuando está seco va a ser bastante difícil, va a ser bastante tedioso, va a necesitar mayor esfuerzo físico, inclusive va a tener que necesitar ayuda de algún químico o producto destinado para esto. Entonces, es mucho más práctico limpiarla inmediatamente donde todavía está fresco que esperar que se seque y luego tener que hacer todo este proceso de limpieza. Gracias. Y casualmente nos pregunta el señor Donaldo, ¿con qué se puede quitar el brillo, ya sea mecánico o ácido? Sí, es muy buena pregunta. Cuando se quiere instalar una pieza sobre una ya instalada y se necesita quitar este esmalte o el brillo, como lo llama acá el compañero, la recomendación no es ácido. ¿Por qué no es ácido? Se puede utilizar ácido siempre y cuando hagas el procedimiento de neutralización del ácido de manera adecuada, pero es muy difícil e inclusive costoso. Es decir, si usted coloca un ácido, simplemente con agua no va a detener esa corrosión del ácido. Inclusive cuando usted coloca el pegamento, el ácido todavía va a estar activo, lo que puede comprometer la adherencia del pegamento. En ese sentido, la recomendación es que se quite con un medio mecánico, devastarlo. ¿Con qué lo puede devastar? Con una flexible de las grandes y un disco de copa que se utiliza para desbaste de concreto. Eso funciona perfectamente para devastar los revestimientos ya viejos. Pero son los discos de copa, no son los discos que son de piedra, porque hay unos discos que utilizan para concreto que es como una piedra como tal. Eso no, son los discos de copa. Y con esto lo desbasta perfectamente, simplemente garantizando de que le quite todo el esmalte a la superficie vieja. Gracias. Patricio, nos consultan, al terminar de colocar las baldosas, ¿cuánto es el tiempo para ocupar el espacio trabajado, o sea, colocar los muebles? La recomendación es que el pegamento se deje fraguar o espera que seque 24 horas. En pocas palabras, después de 24 horas ya puede ser transitable, ¿no? Sin embargo, hay que entender de que hay que colocar la lechada. Y si colocamos la lechada, no se puede colocar inmediatamente. Esta es una de las prácticas que se hacen aquí en Panamá y es debido al tema de rapidez. Sin embargo, no se recomienda que se coloque la lechada inmediatamente
luego de finalizar la instalación de revestimiento o estando todavía el pegamento fresco. Y eso tiene una razón, y es que la humedad o el agua que tiene el pegamento tiene que evaporarse para que seque el pegamento en su totalidad. Si sellamos con lechada, esta agua del pegamento se va a evaporar, pero no va a tener por dónde salir, lo que va a ser una presión. Esta presión, con los cambios de temperatura que en Panamá hace mucho calor en la mañana y llueve en la tarde, esos cambios de temperatura hacen de que este vapor ejerza una presión sobre el revestimiento que al paso del tiempo lo que va a generar son desprendimientos puntuales. Entonces, se debe recomendar que el pegamento seque 24 horas y luego de 24 horas colocar la lechada. Ya después que coloca la lechada, puede esperar 8 horas aproximadamente y entonces ya poder comenzar a meter los muebles o el mobiliario, ¿no?, que tenga a disposición. Gracias. Patricio nos consulta, ¿cuál es más plana entre la cerámica y el porcelanato? Generalmente tiene más planeidad el porcelanato, debido a que por su manera en que se fabrica, es como tiene mejor, está más controlada la forma de la pieza. Entonces, sí, generalmente los porcelanatos son más planos que los cerámicos. Gracias. Patricio, tenemos muchas preguntas con relación a, tengo el piso pintado, le quiero poner porcelanato o baldosa. El tema ese de dejar la superficie expuesta o quitarle el brillo, que definitivamente hay que quitárselo antes de poner el pegamento. ¿Podemos Sí, repetir esa parte nuevamente, por favor? sí, definitivamente cuando queremos instalar algún revestimiento sobre un piso ya instalado, debemos devastar. Eso no es como discutible o negociable, ¿no? Porque eso es lo que nos va a garantizar de que efectivamente tengamos una adherencia sobre el piso que estamos remodelando. Entonces, definitivamente hay que devastar. Tenemos que quitarle el esmalte. Cuando tenemos pisos pintados, lo que tenemos que garantizar es que cuando pintamos, generalmente cubrimos los poros de la superficie donde vamos a instalar. Si cubrimos los poros, no va a absorber agua, y si no absorbe agua, entonces necesitamos un pegamento de adherencia mecánica, perdón, química, que en este caso vendría siendo el pegamento de porcelanato. Entonces sí, si tenemos una superficie pintada, además de garantizar de que esa pintura está bien adherida, debemos utilizar un pegamento de adherencia química, pegamento porcelanato de Argos. Gracias, Patricio. ¿Qué tan grueso, nos pregunta el señor Ricardo, debe ser ese topi para nivelar el piso? Realmente el topping no tiene un espesor definido. Digamos que lo convencional es 5 centímetros. Eso es como lo estándar. Cuando haces un topping, 5 centímetros. Pero eso depende de las condiciones del piso y de cómo esté distribuido las pendientes y demás del piso que va a servir de base. En pocas palabras, uno puede tener un topping cuando uno busca el nivel, que eso lo debe ser el instalador para que toda la superficie quede plana. Puedes tener en una zona de la superficie, puedes tener 3 centímetros de topping, y cuando vas al otro extremo de la habitación o de la sala, vas a tener 5 centímetros de topping. Entonces, eso varía. De nuevo, digamos que el promedio es 5 centímetros de espesor, pero eso depende mucho también de la condición de donde vayamos a colocar el topping, ¿no? Gracias. Preguntas también del señor Eusebio sobre baldosa ya puesta, que quiere aplicar otra baldosa, que al tiempo no se despegara utilizando algo químicos, algún químico. Sí, nuevamente, cuando queremos instalar baldosa sobre baldosa, debemos garantizar primero de que las piezas estén bien adheridas. Y eso era algo que no había comentado, y es cierto, cuando vamos a colocar una pieza sobre otra pieza, la pieza vieja o el revestimiento viejo, tenemos que garantizar de que todas las piezas estén bien instaladas. Luego de eso, debemos devastar todo el esmalte. Existen productos que digamos que reemplaza el desbaste y coloca ese químico que permite entonces que el pegamento se adhiera a ese químico. Si logran conseguir ese producto, se ahorran todo el trabajo de desbaste y demás. Sin embargo, la recomendación sí sigue siendo de que necesitas un pegamento de adherencia química, que en este caso vendría siendo el pegamento de porcelanato. En resumen,
tenemos dos alternativas: desbastar y quitarle el esmalte, o encontrar ese producto que permite simplemente ser pintado y que va a garantizar la adherencia sobre el piso que queremos renovar. Gracias. Nos consulta la señora Yaricel. Si la baldosa se despega luego de una semana, por ejemplo, ¿cómo se retira el producto para poner la baldosa otra vez? Sí, realmente cuando se despega en una semana, es bastante extraño esa situación. Sin embargo, cuando se retira el revestimiento, debemos, con un cincel pequeño y con mucho cuidado, sin generar tanto daño a las piezas que están alrededor, ir quitándolo de a poco hasta llegar a la superficie cruda, que ya puede ser la pared como tal o el repello donde se colocó, ¿no? Entonces, es importante eso, ir con un cincel, poquito a poquito, quitando el pegamento viejo, luego limpiamos todo el polvo, garantizamos de que todo está limpio y colocamos nuevamente la pieza instalada, que queremos instalar. Gracias. Patricio, tenemos una pregunta, no exactamente del mismo mortero, sino de ya algo más del porcelanato del piso en sí. Nos pregunta el señor Domingo, ¿qué tipo de producto, ya sea baldosa, porcelanato, se tiene que instalar para lugares de alto tráfico de personas o también cargas pesadas o montacargas? No sé si podemos dar una guía de cómo funciona el PI o alto tráfico del piso. Sí, realmente es muy buena la pregunta, y es que muchas veces relacionan al pegamento con el tráfico que va a recibir el, el, el piso. Sin embargo, lo que define qué tipo de usuario define ese piso, lo dice la misma pieza. En pocas palabras, si es tráfico liviano, mediano o pesado, eso está categorizado y eso debe venir en la caja del revestimiento. Si queremos nosotros que al revestir una zona donde va a haber tráfico pesado, lo que tenemos es que pedirle al proveedor, en este caso Hopsa, que nos diga si ese tipo de pieza que estamos buscando o que nos gusta cumple con esa categoría de tráfico pesado. Entonces es importante porque muchas veces utilizamos piezas que no son para tráfico pesado, por ejemplo, piezas que son para tránsito liviano o para paredes, y lo colocamos en estacionamiento. Entonces, obviamente, la pieza no está diseñada para soportar este tipo de tráfico, y lo que resulta es en piezas quebradas o en piezas que comienzan a desgastarse, comienzan a perder el color o el diseño, precisamente porque no están diseñadas para ese tema de tracción o de tráfico sobre ellas. Entonces, sí, efectivamente, al momento de comprar una pieza, la misma pieza en la caja debe decir si es para alto tráfico, tráfico liviano, tráfico pesado, etcétera, ¿no? Eso lo define en la misma caja del revestimiento. Gracias. Nos pregunta el señor Kevin si él puede usar una lijadora orbital para matizar. No, realmente las lijadoras orbitales son más que todo diseñadas para madera, no para el desbaste de pisos como tal. Gracias. Bueno, creo que con esto hemos cubierto a la mayoría de las consultas que hemos tenido el día de hoy, Patricio. Muchas Ok, preguntas sobre todo de cómo colocarlas o el piso nuevo, si ya tenían una pintura, si ya tenían un piso existente. Definitivamente es una de las consultas más comunes que hemos tenido el día de hoy. Y la parte de las juntas, definitivamente, ¿no? Muy interesante ver esa parte de las juntas. Bueno, con esto queremos despedirnos y agradecerles a todos por participar con nosotros el día de hoy, recordándoles que mañana en Hopsa Transísmica vamos a tener un taller práctico con el equipo de Argos, en donde podemos ver cómo se preparan estas mezclas listas y cómo aplicarlas en los pisos, y sobre todo muy interesante la parte de la instalación en un solo sentido, ¿no? Los esperamos desde las 9 de la mañana en Hopsa Transísmica. Al finalizar la tarde les llegará esta capacitación en video para que la puedan tener como material de apoyo, la prueba de conocimiento que consta de 10 preguntas para que puedan tener un certificado de participación por el día de hoy, y adicional les va a llegar un pequeño formulario de inscripción para el taller práctico el día de mañana en Hopsa Transísmica. Desde las 9 de la mañana los esperamos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Patricio.
Muchas gracias por la invitación y a todos los participantes, gracias por la atención. Nos vemos el día de mañana entonces. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho, que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.